Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Susurros del Anochecer. Del anochecer. Ser. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que se le estén pasando muy bien. El día de hoy tenemos el nuevo episodio del podcast, el episodio número 8. El día de hoy vamos a hablar sobre las desapariciones misteriosas, casos reales de gente real que desapareció muy realmente, de manera misteriosamente real. Pues yo creo que todos hemos escuchado historias de desapariciones, todo tipo de desapariciones. ¿De todo tipo? No sé cómo decirlo. No, güey, espérate. Pero nosotros nos estamos enfocando más acá, más como que raras, que no tienen explicación, ¿verdad? No de ese tipo de desapariciones donde la gente andaba en mal los pasos. No tan para allá. Más tipo Stranger. Sí, más Stranger Things. Más Stranger o qué pasó aquí, nunca se supo. Pues de lo mismo. Algo paranormal, fue el chamuco. Fue el diablo. No, no es lo mismo. No, man. Pues yo creo que ya ha habido varios casos así de como que misterios sin resolver, ¿no? Más que nada es un tema muy relacionado con lo que vamos a hablar de hoy, pero nosotros nos estamos enfocando en desapariciones porque hay muchos misterios sin resolver, ya sea pues como tal desapariciones, pero también ha sido muertes, o sucesos, accidentes, cosas que han pasado. Un caso así súper sonado de como que desaparición, el de B.D. Cooper. Yo creo que sí se van a acordar o sí lo van a reconocer, pero es de un pasajero de un avión que le habló una azafata y le dijo que tenía una bomba en su, creo que era una mochila, una maleta, no recuerdo, creo que era una maleta, que tenía una bomba y que le iba a detonar si no le daban no sé qué tanto dinero. ¡Oh! Entonces le dan el dinero y hay un paracaídas. Le dan el dinero y el paracaídas y el tipo se avienta del avión. Y pues se hacen todo el operativo, ¿no? Para buscar por las áreas donde pudo haber caído y nunca lo encontraron. Que ahí aplica lo mismo que ahorita estabas hablando de esas desapariciones, pero que ya después de cierto tiempo dicen, es que falleció. ¿Qué Porque crees que pasó ahí? no se halló rastro ni del... Creo que no sé si se encontró el paracaídas o no se encontró, porque yo tengo una teoría de que ya habían dicho que sí habían encontrado el paracaídas, pero no encontraron a la persona y no encontraron el dinero. Sí. Es que hay otra que dicen que sí encontraron tanto el paracaídas y parte del dinero. Que dicen que lo raro, si alguien que pidió dinero e hizo esto, ¿por qué hay que encontrar dinero? O sea, ¿qué le habrá pasado a él? Pero sí, así, avión en vuelo y el vato se tiró con el dinero. Y ahorita que dijo, sí, ya me acordé. Yo tengo teoría de que a lo mejor por ahí lo vi, pero no me acuerdo. Sí, muy sonado. Porque se puede decir que uno de tantos grandes misterios Uh-huh. o sea, ¿qué le pasó? Ahorita ya no. Fue en... ¿Quién sabe qué año fue? Pero ahorita dicen... Porque también dicen, a juzgar por la zona en la que probablemente cayó. Muchos dicen que estuvo muy difícil que sobreviviera. ¿O tenía ya abajo algo? Es que debió ser como que muy exacto para que fuera así. Y si fue así, se puede decir que... ¿Y cuál dinero le dieron en el avión? $200,000. Pero en el avión estaban ahí el dinero. No, haz de cuenta que lo que hicieron fue que, o sea, amenazó a la azafata, ¿verdad? Que tenía una bomba. Hicieron que, pues empezó a demandar eso, ¿verdad? Quería $200,000 y paracaídas. Entonces hicieron que el avión aterrizara en Seattle, si no me equivoco. Ahí hicieron el intercambio de que él dejara salir a los pasajeros y él le dan el dinero y los paracaídas. Y luego el avión de nuevo despega y el vato creo que se lanza por el área de Nuevo México, si no me equivoco, algo así. No, cae en tierra. Sí. O sea, el vato se avienta desde el avión. Pero donde cae esto es tierra, no es agua, ¿no? Pues es que no se sabe Bueno, que te digo, dónde... por la zona en la que supuestamente
cayó, o sea, está difícil decir. Muchos dicen que no sobrevivió. Sí, eso es una de las teorías que dicen que durante el lanzamiento del avión, que a lo mejor que ni siquiera sobrevivió y se hizo caca. Pero aquí va otra. ¿Y el dinero? Porque creo que no encontraron. Porque yo leí una que dicen donde no encontraron absolutamente ni paracaídas, ni dinero, ni la persona. Y otra en donde que encontraron tanto parte de dinero y paracaídas, pero no encontraron a la persona. O sea, te deja más entrar más misterio que, o sea, que... ¿Cómo? O sea, ¿dónde chingados cayó? ¿Qué hizo después? Y si realmente cayó, ¿sabes? Porque hay otra teoría que dice que nunca cayó, que al momento de aventarse la turbina se lo llevó. Esto es más cabrón, güey. Eso estaría mal, pero no creo. Digo, hay varias teorías, porque hay muchos de que, no, es que sí se chingó a la gente. Vaya, de que te amenazó con una bomba inexistente porque decían que dijo que no tenía nada o puso cualquier cosa para plantear una bomba, alertó, y esto es por evitar un susto en caos, o sea... Sí, un pánico. Ajá. Dice, pues accedieron a... No, y más que nada evitar una tragedia. Sí. Dice, sí, eso, ¿no? Dice, evitar algo, accedieron, te damos el paracaídas, te damos el dinero, tú danos a la gente, regresa. Y al momento de regresarse, esta es una, de que al momento de caer, que les dicen la más factible, que dice, sí, me fregué a todos, desde que cae, abre el paracaídas, no se sabe dónde cae, y sobrevive y va a un lugar y pues ya vive mejor, porque tiene dinero. Otras de que... A lo mejor se cambió su identidad. Exactamente. Otra de que no la hace, muere, pero ahí ya se abren dos. De que muchos dicen que no se encontró el cuerpo. ¿Y el dinero? Unos dicen que no se encontró ni el cuerpo ni el dinero. La otra, cuando hacen eso, rastrean el dinero, ¿no? Porque pues se supone que cada billete tiene su propia denominación. Y los billetes. Y los billetes. Exacto. O sea, tengo entendido que pues como cada billete tiene su código único, si no me equivoco. Sí. ¿Sí, verdad? ¿O no? Sí, o sea, entonces se supone que cuando hacen ese tipo de cosas, por ejemplo, que roban dinero, que por ejemplo que roban un banco, que roban, por ejemplo, asaltan a los camiones esos que transportan dinero, los rastrean las denominaciones. Entonces, si en cualquier tienda que lo detecten, le cae la ley. O sea, y nunca lo rastrearon. Ajá. O a lo mejor estaba bien planeado todo, ya hasta lo lavaron y la chingada y todo el pedo. Es que está bien canijo, o sea, como te digo, de esos... Entonces fue una mente maestra suprema. Si fue así, ¿cuánto tiempo no tenía planeando y estar simulando eso para que te saliera bien? Porque para empezar, que suba con artefactos que parezcan una bomba a un avión. No, la otra es que él les dijo que había una bomba. Esa es la más coherente. Que él nomás dije, traigo una bomba. No traía nada, güey. Y ni traía nada. Puro pinche por mental, a lo mejor fue. A lo mejor nomás le enseñó ahí unos cables. Como dices, que traía unos pinches cables y dijo, oh, no, es una bomba. Una bomba. Entonces tal vez nunca sepamos qué pasó con B de Cooper. Bueno, lo que yo traje, que estaba viendo, y que hasta cierto punto me acordé, porque yo estaba viendo otro tema y lo me dije, chinga, este tema también es bueno. O sea, es muy conocido, no voy a decir que es algo que poca gente sabe. Vuelo 370 de Malaysia Airlines. Se desenfocó la cámara cuando dijiste eso. ¿Qué? Ya te checaron. Ya te dieron bien grabado el FBI. Dice, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, también designado en virtud de un acuerdo de código compartido como vuelo 748 de China Southern Airlines CZ748 diagonal CCN 748, fue un vuelo internacional regular de pasajeros desaparecido el 8 de marzo del 2014, operado por Boeing 777-200 Air, donde viajaban 239 personas, 227 pasajeros y 12 tripulantes.
Desde el momento en que se perdió contacto con el avión, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia, así como una de las operaciones de investigación y búsqueda más difíciles y costosas. Dice, tras varias semanas de búsqueda en aguas del Golfo de Tailandia y sus alrededores, donde se presumía que habría caído el avión, nuevas pistas indicaron que el avión había seguido rumbo al sur, adentrándose a lo que es el Océano Índico, lejos de tierra firme. Tanto la ubicación de los restos del avión como las causas del accidente siguen siendo desconocidas. Todo un misterio. Porque salieron demasiadas... No sé si ustedes escucharon que salieron muchas cosas por el simple hecho de que cómo iba la trayectoria y dónde quedó perdido. O sea, que no cuadraba con la trayectoria que debió haber hecho el avión. El avión. Como que dijo... Llegó a mitad y dice, uy, me regreso. Y para atrás. Dice, tanto la ubicación de los restos como las causas del accidente siguen siendo desconocidas. El hecho de que la ubicación de este avión y sus ocupantes permaneciese desconocida después de casi 4 semanas de intensa búsqueda fue calificado por algunos medios de comunicación de suceso sin precedentes en la aviación moderna, como uno de los mayores misterios de la historia de la aviación o el mayor misterio de la aviación civil de la historia. En aquel entonces, el primer ministro de Australia, Tony Abbott, afirmó que la búsqueda del MH370 era la más difícil de la historia de la humanidad. 239, todos presumiblemente muertos. O sea, sí, ya. Donde sea que hayan caído, no iban a sobrevivir. O sea, eso quedó en medio del océano. Dice, el vuelo despegó de Kuala Lumpur a las 00:41 horas local UTC más 8, el 8 de marzo del 2014, y estaba programado aterrizar en Pekín a las 6:30 del mismo día. El vuelo 370 se comunicó por última vez con los controladores aéreos a la 1:21 horas y perdió el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang, Malasia, a las 2:40, 1 hora y 59 minutos después de despegar. En ese momento el avión acababa de adentrarse en el espacio aéreo vietnamita y debía haber aparecido en los radares de los controladores aéreos de la República Socialista de Vietnam. Mas, sin embargo, este país negó que el vuelo hubiera establecido contacto con alguno en el control aéreo. Que aquí también entran más teorías. De que probablemente sí hubo contacto y lo están negando por todo lo que pasó. O también había las teorías de que el avión había sido derribado. Es a esa hora cuando se pierde todo contacto por radar con la aeronave. Otras informaciones no oficiales, que aclare, no oficiales, filtradas a los medios de comunicación, hablaban de que a las 3:40 horas el avión fue detectado por el ejército de Malasia sobre la isla de Pualu Perak, en pleno estrecho de Malaca. El jefe de la Fuerza Aérea de Malasia afirmó que el radar militar mostraba que después de desaparecer de los radares, la aeronave realizó un giro bruscamente en dirección suroeste, en dirección hacia la isla de Penang, y luego voló en dirección noroeste por el estrecho de Malaca hasta las 2:22 de la madrugada, cuando desapareció por completo. Dice, finalmente, el 24 de marzo, el primer ministro Razak confirmó en conferencia de prensa que el avión cayó en el Océano Índico al oeste del puerto australiano de Perth. Ese mismo día, Malaysia Airlines publicó un comunicado en su página web asumiendo la finalización del vuelo en la mencionada ubicación. Al día siguiente compareció el ministro de Transportes malasio, Hishamuddin Hussein, detallando la manera e información en la que el gobierno malasio se había basado para llegar a la conclusión anunciada el día anterior. Pese a ello, el lugar real donde se encontraron el avión no fue determinado y los restos de la nave y sus tripulantes no fueron encontrados. Finalmente, el 17 de enero de 2017 se suspendió la búsqueda, pero se dejó abierta la posibilidad de reiniciarla si se encontraran nuevas pistas. Muy interesante el tema. Y sí, o sea, no supe de él en su tiempo cuando ocurrió, porque fue en el 2014. 2014, no, en su tiempo no lo llegué a escuchar el tema, pero sí después cuando empezaron a sacar así de que qué pedo, o sea,
ya es 1 año, 2 años que han Y pasado y no sale nada, no hay restos, no hay partes del avión, no hay evidencia de dónde cayó, no O sea, es hay, como literal. como dicen, o sea, cómo desaparece un avión tan grande con tanta gente. Exactamente. Porque después de esto Un lado. salió una de que habían encontrado el avión que salía en Maps, que personas que estuvieron buscando así cosillas, Sí. y salía en cierta parte debajo del agua, se miraba la silueta de un avión y decían que ese era el avión de Malasia. Pero donde sale, o sea, nada que ver ni la trayectoria, ni de dónde se desvió, nada. El tema que yo investigué es el tema de la colonia perdida de Roanoke. Y esta es una historia ya muy antigua. Esto es allá de los 1500, algo así. Y la colonia perdida de Roanoke es la siguiente. La colonia se estableció en 1587 en la isla de Roanoke, que ahora forma parte de Carolina del Norte. Sin embargo, a los pocos años de su creación, la colonia desapareció sin dejar rastro, dando lugar a numerosas teorías y leyendas sobre lo que le pasó a los colonos. La expedición inicial a Roanoke estuvo dirigida por un hombre llamado John White, quien fue nombrado gobernador de la colonia por Raleigh. White y sus compañeros colonos llegaron a Roanoke en julio de 1587, y fue aquí donde nació la primera niña inglesa nacida en América, Virginia Dare. Sin embargo, la colonia enfrentó numerosos desafíos desde el principio. El asentamiento estaba situado en una zona pantanosa, propensa a inundaciones, y las relaciones con los nativos americanos eran, en el mejor de los casos, frágiles. Entonces por aquí tenemos que al momento de que ellos se instalaron en la isla de Roanoke, por ejemplo, toda esta gente venía de Inglaterra. Ellos emigraron hacia América, se instalaron en esa isla, pero como la isla estaba rodeada de nativos americanos, pues yo creo que todos sabemos la historia, ¿verdad? De esa disputa entre las tierras por ejemplo, de los nativos americanos. Pues no iban a aceptar que... Extranjeros, güey. Sí, eran sus tierras, eran su hogar, ¿verdad? Entonces, al momento en que llega esta colonia, ellos no son agresivos como tal, pero como que algo... Aplican la del comentario pasivo-agresivo. Algo así. Entonces, como que no eran así, como que no les daban esa bienvenida, así como que sí, no hay pedo. Entonces, por ahí había esa cierta como que roce entre los nativos americanos y la colonia. En el otoño de 1587, John White viajó de regreso a Inglaterra para buscar suministros y recursos adicionales, dejando atrás a un grupo de aproximadamente 120 colonos en Roanoke. Sin embargo, cuando White regresó a Roanoke en 1590, descubrió que el asentamiento había sido completamente abandonado. No había señales de los colonos, y la única pista de su destino era la palabra croata, tallada en un poste en la entrada del asentamiento. Esto llevó a especular que los colonos se habían unido a una tribu cercana de nativos americanos o habían sido atacados y asesinados por ella. Entonces aquí estamos hablando de que el fundador de la colonia regresó a Inglaterra, como decía, en 1587, pero regresó 3 años después, en 1590. La razón por la cual él regresó tiempo después, si no me equivoco, fue porque Inglaterra estaba en guerra. Entonces, por cuestiones de la guerra y así, pues era un poco difícil abandonar Inglaterra. Entonces, ya cuando por fin logró regresar, pues literalmente eran 3 años que habían pasado y ya no, la colonia que había establecido ya no existía.
Entonces la palabra esa de croata se suponía que era como que se cree que era una tribu, ¿verdad? De que entonces las teorías eran de que, por ejemplo, o los colonos le dijeron que se habían ido a la tribu croata, o la tribu croata era la responsable de la desaparición de ellos. A pesar de los múltiples intentos de descubrir qué pasó con la colonia perdida, nunca se han encontrado respuestas definitivas. Sin embargo, a lo largo de los años, se han propuesto varias teorías. Algunas personas creen que los colonos pueden haberse unido a una tribu cercana, mientras que otros piensan que pueden haber sucumbido a las enfermedades o el hambre. También hay teorías de que el asentamiento pudo haber sido atacado por tropas españolas o corsarios, a que los colonos pudieron haberse visto obligados a abandonarlo por falta de suministro. A pesar del misterio que rodea su destino, la colonia de Roanoke ha desempeñado un papel importante en la historia de Estados Unidos. Fue uno de los primeros intentos ingleses de establecer un asentamiento permanente en el Nuevo Mundo y allanó el camino para futuras colonizaciones. La historia de la colonia perdida también ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo, inspirando numerosos libros, películas y programas de televisión. Si bien es posible que nunca se conozca el destino final de los colonos, su historia continúa fascinando e intrigando a la gente hasta el día de hoy. Entonces, literalmente es como que yo había ponido mis 120 personas aquí. ¿Dónde están? Onda. Inserte meme de gato. Yo había ponido gente aquí. ¿Dónde está? Exacto. Entonces, pues por ahí hay muchas probabilidades, ¿verdad? O sea, como dices, se suponía que él iba a ir por suministros para apoyar a la colonia, pero regresó 3 años después. Entonces, literalmente pudieron haber pasado un sinfín de cosas, ¿verdad? Pudo haber sido atacada, pudieron haber muerto de hambre, que no... Perecido por... O por enfermedades, porque pues si no hay suministros, pues no tienes... Pero traen los cuerpos, ¿no? Pero es que también... O no encontraron nada, ¿no? Literal. Acuérdate que estaban en un pantano. Como comentaba, o sea, es un número de variables que tú dices, pudo haber sucedido cualquier tipo de cosa. Y pues independientemente, no, o sea, de que haya sido, es como que... ¿Cómo es que nunca se dio esa... como que... O sea, ¿dónde quedó la gente? Desapareciste a 120 personas. También se pueden ir a atrapar al vato. ¿Qué pasó? Sí. Otra. ¿Pero a dónde? Otra de que... Es el pedo. El vato se Son fue 3 por años. suministros. Sí, pero tardaste 3 años. Tanto en ir y regresar. Creo que no A lo era... mejor se murieron de hambre. Sí, el problema es que, pues, te digo, por la guerra, pues no pudo regresar. Dice Es una Psycho. ciudad estadounidense. Dice Psycho. ¿Cómo sé que no es un Luis? Fake. Miau. Miau. Esa Ok, descubre. Vale, esta adelante. historia no es tan paranormal. Busqué una que fuera como tuviera mucho matiz fantasmagórico, pero Es raro que haya. había unas, pero así me terminaban en algo extraño que al final nada que ver. O sea, yo Entonces, lo que la había que era traía así, primero, fantasma que era de un oscuro. lugar en Alaska, estaba nice, pero mezclaba mucha cosa policíaca demasiado. Porque era literalmente un lugar donde la gente pasaba y andaba por ahí y de repente, y mamó, ¿onta? ¿Quién sabe? Se la comieron los gatos. Y luego mezclaba cosas de que una gitana que decía que sabe dónde están, pero que Me había suena. mucha chingadera rara. Dije, está nice, pero mezclaba también mucho policíaco y dije, no, mejor una más. Me suena más esa nice. historia. Está patente. Me suena. Pero no me acuerdo tanto. Pero sí me Así les suena. traigo una de un manicomio. Muy interesante. Que ahorita a ver con spoiler, pero más o menos es Al una rato historia me que empieza a hacer hospedo ahí. Turbatronics y termina en algo más realista. Vamos a ver. Se llama El misterio de Athens. El manicomio de Athens, una pequeña ciudad estadounidense, estuvo en funcionamiento entre el 1874, poco oldie, y 1993. En sus habitaciones y jardines vivieron encerrados cientos de personas, veteranos de guerra, niños
mujeres con todo tipo de discapacidades y enfermedades mentales. Personas, en su mayoría pobres, que eran abandonadas por familias ricas para siempre y permanecían en el hospital hasta que alguien decidía hacerse cargo de ellas, pero en los casos pues los iban a arrumbar a fallecer, ¿no? Clásicos de ese tiempo, alguien, tú eres una familia que tiene algún familiar que está loquillo y para no dar como eh, vergüenza entre otra gente mamona, rumbaban a sus compañeros ahí a la chingada porque pues, Creencias de pues, gente así de es. antes. Yo lo haría. Es un... Así era antes del chipotle, hermano. Ahorita no sé cómo le dan, pero pues... El Athens Lunatic Asylum, que así se llamaba oficialmente, se practicaron todas las atrocidades que caracterizaban a la psiquiatría de esos años. Lobotomías, hidroterapias, electroshock, uso de drogas psicóticas de forma indiscriminada, medidas atroces e ineficaces que se pensaba en aquellos tiempos servían para tratar a pacientes que en muchos casos ni siquiera sufrían enfermedades mentales. También era clásico que si alguien hacía algo raro y hasta loco, enciérralo, atasca el electroshock, atasca el electro, a ver si se cura. Las Obviamente, lobotomías. spoiler, no se curaba. No. Actualmente, el antiguo hospital mental y sus terrenos forman parte de la ahora Universidad de Ohio. Y el edificio cuenta con auditorio, oficinas, aulas, etcétera, un pequeño museo de arte y pocos signos quedan ya del ambiente sórdido e inhumano, perturbador que caracterizaban a este tipo de instituciones públicas. Pero en el suelo del ático, como si no hubiera pasado el tiempo, se puede observar hoy en día la mancha indeleble que dejó el cadáver de Margaret Schilling, una interna del manicomio que, según cuenta la historia local, desapareció durante poco más de un mes y luego apareció muerta como por arte de magia, dejando una misteriosa marca que nadie logró borrar. Margaret es conocida hoy como el fantasma más célebre de Ohio, aunque la mancha de su cadáver permanece a resguardo de los curiosos. Aún así no hay semana en que algún grupo de personas de la escuela o de afuera se meta para intentar buscar la mancha, ¿no? Y por supuesto circulan todo tipo de rumores sobre su carácter sobrenatural, como que dicen que si la tocas sufres una maldición y te acabarás suicidante, por decir algunas. Pero ¿quién era en verdad? ¿Qué sucedió el mes de diciembre de 1978 en que desapareció? Pero lamentablemente la vida de Sheen u otros pacientes como ella tienen la particularidad que todos sus datos son escasos comillas, y además solo la familia puede acceder a su historial médico en aquel tiempo y nada han revelado sobre el asunto. Aún así se sabe que Sheen era una interna de larga estancia en el hospital, que tenía ya años por sufrir demencia. Además era sordo-muda, condición que en el tiempo podría ser razón suficiente para acabar encerrado en un hospital mental. Al margen de estos pocos detalles personales, toda la información veraz sobre el suceso la conocemos por las historias que narró la prensa local y historiadores tras su desaparición en aquella época. Se dice que varios pacientes tenían permiso para vagar libremente por el hospital y sus jardines durante el día. Ocasionalmente, algún paciente se perdía en el bosque, se quedaba a dormir en el jardín, pero siempre aparecían en un momento, ¿no? Pero en una noche de diciembre, en uno de los inviernos más duros registrados nunca en Ohio, Schilling desapareció y nadie fue capaz de encontrarla. Supuestamente, el personal del manicomio la buscó repetidamente por todo el recinto, pero no apareció. Algunos creían que se había suicidado, preocupados de que nadie la encontraba, pero estuvo desaparecida más de 6 semanas. Pero en enero del 79, un miembro del mantenimiento encontró su cadáver que estaba en medio del suelo en una habitación del ático, donde supuestamente ya habían buscado a la desaparecida. Su cuerpo estaba desnudo y sus ropas estaban apiladas sobre el borde de una ventana. Tras levantar el cadáver, allí los presentes vieron que se había formado una mancha. Los operarios del sanatorio trataron de borrarla rascando el suelo de cemento con químicos, pero fueron incapaces de acabar con ella. 40 años después, la mancha sigue siendo perfectamente visible. No hay. El último artículo sobre el caso que se encuentra en la prensa está fechado el 16 de enero de 1979. En él
se explica que la investigación ha progresado muy poco. Se explica que Schilling estaba viva cuando subió al ático, algo extraño, ya que se suponía que ya la habían buscado en ese lugar, y aún así, ella solo hubiera logrado entrar sin que nadie lo supiera, pero eso no explica cómo las puertas se cerraron automáticamente por fuera. Llegó la policía a investigar el caso, se realizó una autopsia en condiciones, nadie lo sabe. Supuestamente, dado que se trataba de un centro estatal, debía ser la policía de Ohio la encargada de investigar el asunto. Pero, como se explica en las notas, no hay ningún archivo sobre el caso en sus ficheros. En el momento de su muerte, Schilling tenía 53 años. Estaba casada y, según un historiador local, tenía un hijo. El certificado de su muerte asegura que falleció por causas naturales. Pero, según él, lo más probable es que muriera de frío, encerrada en una habitación de la que no lograba salir, sin poder gritar en busca de ayuda, dada su condición de sordomuda y probablemente drogada con algún fármaco psicótico como la clopramazamina, cuyo uso estaba muy extendido en aquella época. En 2008, un grupo de investigadores de la Universidad de Ohio analizó la mancha dejada por el cadáver de Schilling y publicaron los resultados de su análisis en la revista Journal of Forensic Science. Su conclusión no deja lugar a dudas. La mancha original debió formarse debido a la descomposición del cadáver, pero lo que vemos hoy en día son las marcas de los productos químicos que se usaron para tratar de limpiarla, unos muchos más agresivos de los que se venden hoy en día. Lo que no dice el estudio es que gracias a la mancha conocemos hoy el caso de Schilling y podemos preguntarnos por la suerte que corrieron muchos pacientes como ella en los manicomios, y hasta darse una vuelta por el lugar en el que vivió y murió, pues sirve para darse una idea de lo horrible que en esos lugares. Tiene 5 cementerios la propiedad, en los que están enterrados cientos de personas que murieron en él, y la mayoría están identificadas tan solo con un número. Gente cuyas muertes no fueron ni investigadas, sobre los que no escriben artículos, sobre los que no circula ningún tipo de historia. Es la gente que está olvidada, la gente que pasó toda su vida en un manicomio, que fue mal atendida y en ocasiones mal diagnosticada, olvidados. Sí. No manches. Quiero saber que sí, la historia esa está... Son esas historias que dices, ¿para qué la anda buscando? Se parece a la de la habitación. ¿Te acuerdas del podcast? Hablamos de las habitaciones Misterios. siniestras, creo. Que yo hablé de una habitación donde había una silueta Sí. desparecida. Porque creo que también estaba aquí cerca. Era una, yo vi la foto, es un piso como de concreto y se nota la silueta de la morra tirada al piso. Mejor Ya ya no un tengo el poco teléfono. borradilla, pero dicen que por eso cuenta que el cuerpo duró ahí un chingo y se marcó con la putrefacción. Y No sé cuánto tiempo duró ahí para que se haya entonces la marcado. buscaron por la chingada entonces. Pero la puerta de ese lugar, porque como que me quedé engasado, supuestamente se cerraba por afuera. O sea, tú le abrías, en plan, te metías, salías y no había pedo. Y da alguien a huevo ir afuera y cerrarle. Entonces, O sea, hay cosas que no concuerdan cuando le andaban buscando y oí, ¿cómo estuvo? ¿Cómo se encerró solamente? o sea, esa huele más a que alguien la fue y la encerró. Porque dicen que subió ahí a huevo, tuvo que subirse viva a huevote. Era como que un lugar, no lo veo muy bien, pero siento que a lo mejor es un poco lugar accesible, no muy cabrón como para cargar a alguien muerta y tirarlo ahí. Entonces siento que a lo mejor se metió y alguien la encontró cuando la estaban buscando y dijo, la van a encerrar porque soy malo y mierda. O le hizo algo y luego tapó su crimen, sepa la chingada, porque ni autopsia ni un carajo. Y de repente, se murió, güey. ¿A poco? Pues sí. Y ya. Porque si no, ¿por qué se va a podrir si no estaba ahí o estaba ahí? No manches. Y luego ya, donde la estaban limpiando con químicos para que nadie anduviera preguntando, no les jaló. Y pues ahora, ahí está la manchota. Amen. Aplicamos un caso de Lisa Lam aquí, de los que se puede decir parecido. No sé. ¿Por Es qué? que ese tiempo esos hospitales, nadie les vale, todas les valía. Por eso, digo, y aplica como de que... me estás dando, o sea, lo que dices al principio. Tuvo que haber ido, pero viva, y pues para entrar a ese lugar tuvo que haber hecho ciertas cosas, que no era de fácil acceso.
Y después de tiempo no se encuentra, la encuentran muerta. O sea, Más de un mes. y nadie sabe cómo, porque como dices, esas puertas de huevito, se cierran por fuera. Sí o sí. Sí o sí, no huevo. Es. O sea, te quedas así como que. Está cabrón. Y luego eso de que había gente enterrada, nomás con un número afuera. O sea, es como que su Gente número ni siquiera el de. nombre. Nomás 1, 2, 3, así. ¿Cómo se llama? Su número de. A lo mejor de paciente, a lo Sí, mejor. número de paciente y ya. Sí. Pero también ahí no lo mencioné, pero ahí decía que los registros, la gente que se salía, se escapaba, eran borrados a los 14 días. Si 14 días no los encontraban, quemaban, tiraban papeles de que estuvo ahí y se chingó. Como para. O sea, la borrar morra se murió, evidencia. se sacó el papel y. ¿Cuál morra? ¿Así? Aquí no vino nadie. Pues estas son las historias que el día de hoy investigamos de mis desapariciones misteriosas. Esperemos que les haya gustado el podcast. Hoy tenemos que terminar un poquito antes. Pero nos vemos el próximo mes, el mes de septiembre. Y solo faltan 2 meses para el especial de Halloween. ¡Espectacular! Recuerden que es especial de Halloween y aniversario.